Ahora sí. No sigue sin aparecer en Facebook. Ya está. Sale. Hare Krishna, reverencias, glorias a Srila Prabhupada. Buenas tardes a todos. Bueno, espero que se encuentren bien. Pido una disculpa por la demora, pero hemos tenido problemas técnicos. Voy entonces a leer para el día de hoy, pues, gracias a la invitación de las autoridades del Templo de ISKCON Buenos Aires, Bhagavad Gita, tal como es. Bienvenidos a todos los que estén presentes. Permítame un segundito, por favor, que tengo que terminar una cosita. Bueno, muy bien, acá estamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnana-timirandasya Jnananjana Salakaya Chakshurumilitan Jena Tasmai Sigurave Namaha. Mukhaṁ karoti vachalam yangunam pangunam gayate girim yatkripatanaham bandi sigurudilataranam vanchakalpatarubhyasya kripa sindhubheva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Voy a leer entonces del Bhagavad Gita tal como es. El capítulo número 12 es el capítulo que escogí para el día de hoy. Y bueno, vamos a ver varios elementos de este capítulo, las herramientas, los temas importantes de este capítulo. Y voy a comenzar leyendo entonces el texto número 1 de este capítulo, denominado Servicio Devocional. Arjuna Vacha Evam Satarta Yuktaye Bhaktastvam Parupasate Yechapi Aksharam Navyaktam Teshanke Yoga Vittamaha. Arjuna preguntó: entre aquellos que siempre están debidamente dedicados a tu servicio devocional y aquellos que adoran el Brahman impersonal, lo no manifiesto, ¿a quiénes se le considera que son los más perfectos? Significado por Srila Prabhupada Ki Jai. Krishna ya ha explicado lo referente a lo personal, lo impersonal y lo universal, y ha descrito a todo tipo de devotos y yogis. Por lo general, a los trascendentalistas se los puede dividir en dos clases. Una es la de los impersonalistas y la otra es la de los personalistas. El devoto personalista se ocupa con toda su energía en el servicio del Señor Supremo. El impersonalista también se ocupa, mas no directamente en el servicio de Krishna, sino en meditar en el Brahman impersonal, lo no manifestado. En este capítulo se observa que de los diferentes procesos que hay para comprender la verdad absoluta, el Bhakti Yoga o el servicio devocional es el más elevado de todos. Si uno desea en realidad tener la compañía de la Suprema Personalidad de Dios, debe entonces emprender el servicio devocional. Aquellos que adoran al Señor Supremo directamente por medio del servicio devocional se los llama personalistas, y aquellos que se dedican a meditar en el Brahman impersonal se los conoce como impersonalistas. Hay una pregunta aquí: ¿cuál de esas posiciones es mejor? Hay diferentes maneras de llegar a comprender la verdad absoluta, pero Krishna indica en este capítulo que el Bhakti Yoga o el servicio devocional que se le presta a él es la más elevada de todas, es la más directa y constituye el medio más sencillo para relacionarse con la divinidad.
Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti-bhushan Swamiti Namine Prabhupada Sasambandaya Sarvatra Gaura Kripadaya Satya Sila Satya Krishna Marga Sigurave Namaste. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pacharine Nirmishesha Sunyavani Pachyate Adestarine Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhuvaya cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasati Gaur Bhakta-vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Tat Sat. Bueno, entonces este es el último capítulo de la sección Bhakti Yoga del Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita tiene 3 secciones. La sección más importante, que está en el medio del Bhagavad Gita, va del capítulo 7 al capítulo 12, es la sección Bhakti Yoga. Y el último capítulo justamente se llama el servicio ocasional, que digamos cierra toda la temática que se vino hablando desde el capítulo número 7, que si el absoluto es personal o el absoluto es impersonal. Entonces, Arjuna, para su propia convicción, que era personal, ¿no? quiere corroborar con Krishna cuál de los dos aspectos es más es mejor para el camino de la vida espiritual, la vida progresiva en el sendero de vuelta a casa. Y vamos a ver lo que Krishna responde. Yo tengo acá unas notas que me hice, que las quiero, se las quiero compartir un poquito, sobre todo esta primera parte, que es digamos el capítulo se divide en 3 partes. La primera parte es este tema, si lo personal o lo impersonal, cuál de los dos senderos es el más correcto, y voy a leer un pequeño resumen que me hice. Arjuna preguntó esto debido a que él estaba pegado a servir a la forma de Krishna. Krishna le dice que de ambos senderos el mejor es servir a la forma personal del Señor. Al mismo tiempo, Krishna no rechazó el impersonalismo, dice que meditar en lo inmanifiesto, dedicándose al bienestar de todo ser vivo, también permite que la persona al final llegue a él, la persona que emprende ese sendero. De todos modos, objetivamente hablando, el sendero impersonal es muy penoso. Querer anular la individualidad es algo que incluso en las sociedades seculares se condena, o sea, no es aceptado ni bien visto. En la sociedad en general, fuera del espiritualismo, vamos a decir, ¿no? Eso también se condena. Por ejemplo, si un candidato a la presidencia de un país anunciara en sus discursos de propuestas políticas que va a abolir el espacio y el respeto a la individualidad y a la elección personal, es muy difícil que él tenga votos. Un estilo de vida y una comprensión que va a hacer que tu individualidad. Las personas cuando escuchan esta propuesta lo ven como la panacea de la vida espiritual, ¿no? Entonces, como digo, en términos seculares, a cualquier persona que le dicen, bueno, vete a vivir a un país donde no te permiten ser un individuo, todo no vas a poder pensar, no vas a poder ser un ser libre, nadie va a querer ir a ese lugar. Pero la propuesta de estos grupos es que uno vaya, o sea que el objetivo, el último de la vida espiritual es eso, no tener individualidad. Hay 3 tipos de impersonalistas, ¿no? Unos se llaman Brahmavadis, otros se llaman Mayavadis y otros se llaman Sunyavadis. Entonces, los Mayavadis son aquellos que piensan de que el Brahman es una sola unidad, o sea, todas las almas se fusionan, dejan de tener individualidad, y si vienen al mundo material en la forma de avatar, por ejemplo, es el Brahman en la modalidad de la bondad, así lo llaman ellos.
Si desciende a otras modalidades, entonces significa que el Brahman se confundió y está en ilusión. Entonces el personalista, sobre todo Srila Prabhupada, objeta: ¿cómo puede ser que nosotros, si somos Dios, estemos subordinados a nuestra creación, si supuestamente somos Dios, que es la energía material? Después están los sunyavadis, que son los que piensan que todo es nada, ¿no? Son los budistas, básicamente. Y hay otros estoicistas, o sea, gente que piensa que hay mucha gente materialista que piensa, bueno, se muere el cuerpo y acá acaba todo. Entonces, es un tipo de como comprensión, de como conciencia en la modalidad de la ignorancia. Y también los espiritualistas que hablan de esa manera tienen una conciencia tamizada por la modalidad de la ignorancia. Entonces, y hay un tercer tipo de impersonalistas que se llaman Brahmavadis, que no niegan el aspecto de la verdad personal de la verdad absoluta, simplemente que no lo comprenden todavía. Entonces, a ese tipo de personas, como dice Krishna, también son aceptados en el sendero espiritual, como se llama el camino indirecto. Lo que va explicando todo este capítulo se conoce como el camino indirecto, pero es muy penoso porque uno tiene que, primero que nada, relacionarse con aquello que no sabe qué es, ¿no? Por ejemplo, hay ciertos procesos espirituales en el mundo, ¿no? Que uno cuando va a su iglesia todo es impersonal, ¿no? Inclusive hay lugares donde se considera una ofensa asignarle una justificación histórica, por decir así, porque por ejemplo en la tradición judeo-cristiana, ciertos grupos de la tradición judeo-cristiana dicen de que la Biblia dice que no adorarás falsas imágenes. Entonces nosotros decimos, sí, eso es correcto, no hay que adorar falsas imágenes, lo cual no implica que no haya imágenes reales, o sea, la forma real del Señor Supremo. ¿Mm? Pasa que, bueno, en esa tradición, esto surge cuando, según la tradición judeocristiana, Moisés se fue a meditar al monte Sinaí, o sea, a una montaña, y llegó y vio que estaban adorando un becerro de oro, o sea, que una forma que representaba el materialismo, que la gente se había olvidado de su conciencia espiritual. Entonces se dijo que no se pueden adorar falsas imágenes. Y en ese caso estamos de acuerdo con lo que ese grupo de personas comprende de que no se debe adorar falsas imágenes, pero eso no significa que no se puedan adorar imágenes correctas. Y esto desde el punto de vista lógico no es difícil de sostener, o sea, de hecho la misma Biblia dice, estamos hechos imagen y semejanza del Señor Supremo. Y todos los atributos que hay en el efecto, nosotros somos, ya siendo, como se dice, personas coherentes, debemos aceptar que tenemos una causa, no somos la causa de todas las causas, somos un efecto de una causa. Y entonces el efecto tiene las características que vienen de la causa, sino cómo podemos explicarse. Por ejemplo, se da el ejemplo del sol y los rayos del sol. Si bien los dos existen simultáneamente, el uno viene del otro. Y los rayos del sol tienen las características de luminosidad y características de temperatura, o sea, ¿no? Calor y propiedades luminosas en proporciones diminutas con respecto a la cantidad de luz y calor que hay en el sol. Pero esas dos cualidades que se encuentran en el rayo del sol, que es el efecto del sol, están en la causa y en grado superlativo. Entonces, si nosotros como individuos tenemos justamente esta capacidad de ser individuos, de pensar, de sentir, de desear, de tener esas aspiraciones, ¿por qué nosotros habríamos de negar este aspecto a la verdad absoluta? Y bueno, esto también se explica, hay muchas causas, por ejemplo, el capítulo 4, texto 10, explica, dice, Vitta Raga Vaya Kroda Man Mayama Nupasrita, Baja Boya Natapasa Puta Man Baban Agata, dice él. Es estando liberados del apego, el temor y la ira,
estando completamente absortas en mí, muchísimas personas en el pasado llegaron a desarrollar amor puro por mí. Entonces hay tres cosas que no nos permiten desarrollar esa relación personal con Dios, de acuerdo a ese texto, que es Vita, Raga, Vaya, Croda, que es el apego a la gratificación material de los sentidos, o sea, nos pone tan absortos en la identidad material que nos olvidamos de nuestra relación y nuestra identidad espiritual y nuestra relación con el Señor Supremo. Después, Vaya, el temor a la individual, a la personalidad, la individualidad en el plano espiritual, porque como estamos experimentando dificultades de ser individuos acá, entonces pensamos de que el mundo espiritual debe carecer de individualidad. Y Croda, que es el otro concepto que aparece en ese texto, 4.10, se refiere a la tremenda frustración y confusión que hay en tantas filosofías, básicamente nihilistas, budistas, que, que llegan a pensar que todo es nada, ¿no? Que es más o menos parecido, o sea, pensar que todo es uno y pensar que todo es nada es más o menos parecido, porque finalmente la individualidad se anula, ¿no? Entonces, ¿y por qué pasa esto? Dice Gila Prabhupada, porque uno extrapola el concepto de personalidad material a la verdad absoluta. Entonces, claro, un cuerpo material está sometido al deterioro, se enferma, tiene malos olores, o sea, no es bonito, ¿no? Ningún cuerpo es bonito, porque finalmente el cuerpo más bonito que vemos termina siendo feo, se muere, ¿no? Se empieza a descomponer, está lleno como dicen las escrituras, ¿no? Tridatu, que tres elementos que son eh, moco, aire y bilis, ¿no? O sea, es una bolsa hecha de elementos materiales. Y claro, cuando nosotros queremos entender el aspecto personal de la verdad absoluta desde esta extrapolación, como decíamos, ¿no? De llevar este mismo concepto de persona a la verdad absoluta, por supuesto que concluimos que el Señor Supremo es Arupam, se dice. Y eso también dicen los Upanishads, dice, el Señor es Arupam, que significa no tiene cuerpo material. ¿Mm? Aún así tiene venas, corre. El Sisa Upanishad nos explica perfectamente bien este aspecto personal de la verdad absoluta. Entonces, bueno, una vez que Krishna explica este concepto de que el, el- el servicio al final le permite a uno crecer como un individuo, individuarse, por ejemplo, eso es un concepto que usaba Jung, ¿no? Que significa, él decía ese concepto en relación con llevar a la persona a un nivel más alto de capacidades, de talentos, de individualidad, de decisiones personales, de libertad psicológica, libertad de conciencia. Y todo eso que este psicólogo contemporáneo de Freud decía, en realidad es la única manera de lograr esa plenitud del ser y esa individuación, esa individualidad del ser es a través del servicio devocional. Porque como explica el Srimad Bhagavatam, el canto 1, dice que la libertad es el elemento esencial en la práctica del servicio devocional. O sea, cuando uno llega al servicio devocional puro, si ese elemento no está ahí, porque se dice que Narada Muni, que es por el capítulo 6 o 7, no recuerdo exactamente por qué capítulo es, pero Narada Muni fue errando a su libre albedrío por todo el cosmos tocando su vina. Y entonces Prabhupada explica en ese significado que la libertad es un elemento esencial dentro de la práctica del servicio devocional. Entonces, eh, cuando nosotros estamos enfermos, ¿no? Es cuando no podemos ser un individuo con todas nuestras capacidades, nos tenemos que retraer, acostarnos, entrar en cuarentena, ¿no? A veces no podemos movernos, pero una vez que nos curamos de esa enfermedad que podemos padecer, lo normal es que uno quiera hacer actividades nuevamente. Entonces, pero los impersonalistas no entienden ese punto, ¿no? Que mientras que estamos así materialmente condicionados, sí, a veces pesa ser un individuo, pesa ser una persona y por eso hay gente que se suicida. Ahora, hay dos tipos de suicidas, que mire qué interesante como Sheila Prabhupada nos explicó esto. Están los que se suicidan físicamente, hay gente que se quita la vida física, pero hay gente que se quita la vida espiritual.
Se llama asesino del alma en términos del Isrisopanishad. Se anulan, quieren anular su individualidad. Y desde el punto de vista de las escrituras auténticas no hay justificación. Y eso, bueno, si uno quiere profundizar eso, está el Chaitanya Chaitamrita, cuando Sarvabhauma Bhattacharya discutió con Mahaprabhu Chaitanya sobre la interpretación del Vedanta que da Sankaracharya en su tratado conocido como Sariraka-Bhasya. Ahí Chaitanya Mahaprabhu le explica todas las falacias y las tergiversaciones que Sankara hace del Vedanta para poder, como se dice, presentar su punto de que la individualidad no existe. ¿Y por qué hace eso Sankara? Bueno, porque Sankara, en términos como académicos vedantistas, es muy prominente. ¿Por qué lo hace Sankara? Bueno, lo hace porque él vino con esa misión específica de reconectar al budista, había mucha gente budista en esa época de Sankara, con la tradición védica. Porque ¿qué pasó con esto? Bueno, es que Buda, desde el punto de vista teológico, no se pudo meter. Él solamente pudo hablar de principios preespirituales como la ahimsa, la no violencia con los animales, que ni siquiera hoy en día muchos de los budistas siguen. Por ejemplo, una vez yo viajando para el Santodam, para India, por asuntos de vuelo tuve que estar como 4 o 5 días en Tailandia, y Tailandia está lleno de templos budistas, entonces fuimos con los devotos que estábamos así haciendo cambio de vuelo, fuimos a visitar los templos budistas, y lamentablemente, para mi pesar, yo vi a los sacerdotes budistas comiendo pescado, comiendo carne, fumando, tomando alcohol. Y es lo que dice Srila Prabhupada en el primer canto del Srimad Bhagavatam, ¿no? Eh, Nosotros aplaudimos a todo aquel que quiera seguir el sendero del Señor Buda, pero entonces ¿están dispuestos a ser vegetarianos? ¿Están dispuestos a practicar el ahimsa? ¿Mm? De todas maneras, como Buda logró lo que logró, él dijo, no pensemos en el absoluto, en lo que hay después, o sea, todo es nada, o sea, ahorita no pensemos en eso, todo es nirvana. Como hoy decíamos, ¿no? Esa palabra nirvana ni siquiera fue un concepto que presentó Buda por primera vez. El Bhagavad Gita ya lo explica en 3 oportunidades. Hay 3 textos del Gita donde aparece muy claro esa palabra nirvana. Por ejemplo, Brahma Nirvana, que en el capítulo 5, texto 25 del Gita, que quiere decir liberación en el Supremo. Entonces, nirvana significa nir, es no o salir, o sí, apartarse de vana, que es el bosque de la existencia material. Pero hay un bosque de la existencia espiritual, hay un plano espiritual, y eso es todo lo que explican siempre las escrituras védicas, ¿no? Bueno, entonces Krishna, eso ya todo lo explicó a lo largo, digamos, uno de los troncos temáticos principales de esta sección, del capítulo 7 al capítulo 12, es dejar claro que los dos senderos son correctos, pero de los dos senderos el sendero personal es mejor. Por ejemplo, en el capítulo 7 Krishna dice que los adoradores de los semillas son alpa medasa, que significa que tienen meda, inteligencia, pero alpa, pequeña. ¿Por qué? Porque, bueno, al menos tienen el concepto de que hay que adorar hay que venerar una personalidad superior, pero no posan su objeto de veneración en la persona suprema, pero al menos tienen el concepto personal. Ahora, cuando Krishna en el capítulo 7 del Gita habla de los impersonalistas, los llama abudaya, que significa que no tienen discriminación espiritual, no entienden las cosas, no son inteligentes desde el punto de vista espiritual. Puede que comprendan la diferencia entre el cuerpo y el alma, pueden que comprendan esa identidad superior, pero no comprenden el absoluto, en absoluto no comprenden el absoluto. Entonces, bueno, una vez que Krishna dejó claro esto, yo quiero hablar de otro punto importante, que para los estudiosos del Gita, los que estudian Bhakti Shastri y los que estudian el Gita en general, siempre ahí hay una discusión y una confusión un poco, que son los textos que van del 8 al 12,
que es la segunda sección de este capítulo, que habla de los distintos tipos de servicios en el SEA. Bueno, Prabhupada dejó claro en uno de estos textos que la tendencia natural que hay en la mente es personal, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando tenemos un problema, siempre pensamos en una persona. A ver, voy a consultar con esta persona que me va a solucionar. Tengo un problema con el boleto de, no sé, de avión. Voy a ir a una persona que me lo solucione, la persona, la empleada del mostrador. Tengo un problema con vialidad, entonces voy al policía y le digo, ¿por qué me está haciendo la multa? O sea, siempre cuando estamos con alguna situación que resolver, alguna inquietud, o cuando tenemos que desarrollar afecto, lo hacemos hacia personas o hacia seres individuales, por ejemplo. Si no son personas, son el perrito, el gatito, el pajarito. Siempre hay un aspecto personal grabado normalmente en la mente. Y por eso se explica que el servicio devocional en realidad es natural, ¿no? Es natural, ¿no? Simplemente es transferir esa actitud de ser personal en el mundo material hacia las relaciones y hacia la concepción espiritual de la personalidad. O sea, lo mismo que yo sigo siendo una persona con gustos, con individualidad, pero vinculado con Krishna. Entonces Krishna da distintos niveles de absorción en él. Entonces dice el texto 8, dice: tan solo fija la mente en mí, la suprema personalidad de Dios, y ocupa tu inteligencia en mí. Así siempre vivirás conmigo sin ninguna duda. Entonces, este es decíamos, el camino directo, y dentro del camino directo, Krishna está diciendo que el estado más perfecto es que la mente esté completamente conectado a él. Este mismo concepto de estar apegados en relaciones así, que implican mucha conexión del uno con el otro, se ve, por ejemplo, en el arte, por ejemplo, la música, ¿no? Casi siempre la mayor parte de las letras de las canciones son en que el hombre y la mujer están fuertemente, su mente está fuertemente apegada el uno hacia el otro. Entonces, este mismo concepto, por eso dice Rupa Goswami, así como un joven y una joven se atraen naturalmente, que mi mente se atraiga naturalmente hacia ti, Señor Supremo, ¿no? Hacia tu forma trascendental. Entonces, un espiritualista puro que tiene la mente nítida y limpia de las tres modalidades de naturaleza, naturalmente siente en su mente esa atracción a la relación personal amorosa con el Señor Supremo. Si no se puede llegar a ese nivel, entonces Krishna va a poner otra práctica. Es el texto 9 y dice así: mi querido Arjuna, oh conquistador de riquezas, si no puedes fijar la mente en mí sin desviación, entonces sigue los principios regulativos del Bhakti Yoga, de ese modo cultiva el deseo de llegar a mí. Entonces esto se llama Sadhana Bhakti. Sadhana Bhakti significa que uno por inteligencia entiende que o me apego a las relaciones materiales o me apego a las relaciones espirituales. El apego a las relaciones está ahí siempre. Entonces no se trata, como dice en el libro de la Reina Kunti, Srila Prabhupada explica, no se trata de cortar el apego, sino transferir el apego, porque la naturaleza de apegarse a las relaciones está ahí. No se puede evitar eso. Siempre vamos a tener apego por estar vinculados con otros seres. O lo hacemos con seres materialmente condicionados o lo hacemos con seres puros, devotos puros y con el Señor Supremo. Entonces, este sadhana, esa es la inteligencia que uno tiene que desarrollar. Se llama Vaidhi Bhakti, o sea, sigo las reglas y regulaciones que nuestros mentores espirituales nos están dando, especialmente Srila Prabhupada y sus seguidores, nos están guiando, nos están mentoreando, tutoreando. Como hoy decimos, voy a ver un tutorial para saber cómo arreglar no sé qué cosa. Entonces, también este asunto del tutorial ya viene por tradición de la sucesión discipular. O sea, ellos son nuestros tutores, nuestros preceptores, y nos indican, acá Prabhupada dice, hay ciertas reglas, por ejemplo, levantarse temprano por la mañana, que en realidad mucha gente lo hace, hay gente que se levanta a las 2 de la mañana para ir a trabajar.
Entonces acá se recomienda al espiritualista levantarse temprano para entrar vaciarse, entrar al templo del Señor, ofrecer respetos a la deidad de la casa, tener un pequeño programita donde se canta al maestro espiritual para pedirle bendiciones para poder ese día estar consciente de Krishna, se lee un texto de las escrituras, se comenta, no se ofrece algo a la deidad y después uno puede hacer sus actividades cotidianas. Bueno, se cantan las rondas, por supuesto, se canta el mantra Hare Krishna y esas son las prácticas regulativas que al principio puede ser que cuesten un poco de hacerlas, ¿sí? Porque, bueno, estamos acostumbrados a veces estamos acostumbrados a levantarnos a cualquier hora, o no tenemos esa actitud de, por ejemplo, ¿por qué? ¿Qué hay de malo en ofrecer una flor al Señor Supremo? Eso es algo que nosotros no hacíamos antes de conocer conciencia de Krishna, ¿no? Es algo muy sublime, es algo tan puro, ¿no? Y Krishna dice, Patram Pushpam Phalantoyan Yome Bhakti Prayati, si me ofreces con amor y devoción una flor, ¿no? Hoy en día es difícil encontrar flores con buen olor, pero Krishna igual se dispone, si hay devoción, huele nuestro servicio devocional, se atrae por nuestro servicio devocional. Esas prácticas en algún punto se vuelven naturales, tal como cuando un laboratorista, un químico, al principio hace sus prácticas y está muy guiado, va muy de la mano la persona más experimental y dice, bueno, mezcle esto con esto, bueno, para analizar la sangre tiene que hacerlo de esta manera, pero ya después como está, aparte de automatizado, está internalizado en uno y ya ese hábito forma el carácter. Se dice que una acción que se hace repetitivamente forma un hábito y el conjunto de hábitos hacen el carácter. Entonces nosotros tenemos la cultura de tener a Dios en el centro, ¿no? Tener a Krishna en el centro. Si no se puede hacer eso, entonces Krishna dice en el texto próximo, texto 10, si no puedes practicar las reglas y regulaciones del Bhakti, entonces trata de trabajar para mí, porque al hacerlo llegarás a la etapa perfecta. Puede ser que uno esté con mucha pasión, esté metido en un proyecto así laboral que le complica sus cerebros completamente. Entonces hay una manera que se llama Karma Yoga consciente de Krishna, el fruto de su trabajo. Dice para todo emprendimiento se requiere de capital, recursos humanos, un lugar donde plasmar ese proyecto, esa tierra, mano de obra. Dice. Entonces, uno puede colaborar con los misioneros de conciencia de Krishna, dicen el significado, o por ejemplo, uno puede ganar dinero en su empresa y dárselo a Krishna, comprar libros para que, como están haciendo por ejemplo en Chile, que donan en centros de rehabilitación, en cárceles, o para cualquier persona se pueden dar libros. Se puede también donar recursos monetarios para que los devotos de Krishna cocinen alimentos para Krishna y los distribuyan gratuitamente a las personas. O se pueden promocionar eventos, se pueden ayudar a los devotos en sus actividades misioneras varias, ¿no? Entonces, eso también es algo muy loable y por hacer eso uno gradualmente se puede apegar a Krishna. Entonces, hasta el texto 10 es el camino directo en tres formatos. La mente completamente fija en él, si no se puede porque todavía no estamos puros, entonces seguir ciertos procesos regulativos que se llaman sadhana bhakti. Si eso no se puede, por alguna razón u otra, por la pasión o por la circunstancia, entonces se puede ofrecer el fruto. Ahora, inclusive si no se puede eso, Krishna dice en el texto 11, ya vamos al camino indirecto, dice así. Sin embargo, si eres incapaz de trabajar con esa conciencia de mí, trata de actuar renunciando a los resultados de tu trabajo y trata de situarte en el ser. Entonces, de acá Srila Prabhupada explica, si por alguna razón u otra la persona, eh, a veces por presión familiar, ¿no? A veces es difícil, ¿no? Por ejemplo, en países musulmanes, practicar conciencia de Krishna, por ejemplo, a veces es difícil. Recuerdo que pasando también una vez estaba en Frankfurt visitando a mi maestro espiritual en Alemania
Y bueno, estuve alojado una noche por asuntos del vuelo, llegué tarde, yo fui a la casa de un muchacho que era miembro de la congregación y él me contó que tenía unos dos amigos islámicos, no que seguían la tradición islámica, pero muy demasiado ortodoxos y que, bueno, uno de ellos era físico-culturista con él, entonces, bueno, y estaba entendiendo que se tenía que hacer vegetariano, pero al principio decía que no, porque la carne me da fuerza, pues ya empezó a entender. Y en un momento el chico, el muchacho compañero de él de ahí de físico-culturismo, llega con todos los líquidos, se los tira así en la cabeza al devoto y le dice, ya no quiero más tus libros, le dijo, ¿no? Dijo, ¿pero qué pasó? Dice, es que mi hermano menor quiere adoptar la conciencia de Krishna, entonces, y quiere ser vegetariano, y cuando mi padre se enteró de eso, lo reunió con todos como los tutores de la comunidad, y él les dijo que si uno come carne eran demonios, o sea, el muchacho, claro, joven, efusivo, no supo hacerlo inteligentemente y ¿qué es lo que ocurre en ese caso? Es que el padre lo obliga al hermano mayor a darle una paliza al hermano menor. Entonces le dijo el devoto, bueno, hay que aprender, a veces hay circunstancias donde hay que aprender a ser devoto de ropero. O sea, ¿no? Hay circunstancias así. Yo recuerdo también, estoy hablando para ISKCON Buenos Aires, en un momento, por situaciones peculiares de cómo estaba vinculada la Madre Murti con su familia, eh, bueno, por el asunto de la represión militar, había cosas ahí complicadísimas y ella no podía ir al templo. Y entonces mi maestro espiritual sabía eso y nos mandaba a hacer Harinam a, ¿cómo se llama esto? Bueno, ahí en Cabildo y Juramento, los que conocen Argentina saben a qué me estoy refiriendo, es un lugar ahí muy, muy icónico, ¿no? Para la ciudad de Buenos Aires, y ahí hay una placita, y entonces nosotros hacíamos Harinam todos los lunes, y mi maestro espiritual la llamaba a la Madre Murti y dijo, vaya a verlos, acá hay un devoto que coordina, que bueno, yo era aspirante a discípulo de él, y bueno, son muy entusiastas los jóvenes y cantan Hare Krishna, distribuyen libros, y entonces ella iba, yo no sabía, la verdad, por años iba, no sé cuánto tiempo fue así, y estaba como un miembro más así de la gente que miraba, y se asociaba con los devotos escuchando el Mahamantra así, bueno, con los aspirantes devotos, ¿qué puedo decir, no? Y se iba, ¿no? Pero bueno, acá Krishna dice, si por circunstancias X uno no puede ni siquiera trabajar para Krishna, no era el caso de ella, porque ella seguía meditando en Krishna, es una devota muy avanzada, de hecho. Le mandamos feliz cumpleaños, que esta semana cumplió años, Madre Murti Murti, feliz cumpleaños. Si está viendo, bueno, o si alguien después le puede avisar, igual yo ya le mandé una felicitación por WhatsApp. Si no se puede hacer esto, dice que ofrecer el trabajo directamente a Krishna, se puede hacer algo para obras buenas, o sea, por ejemplo, ser piadoso, ayudar a personas vulnerables en la sociedad, abrir como asociaciones civiles donde el objeto social sean personas vulnerables o animales, sociedades de protección de animales y cosas por el estilo, ¿no? Donar o patrocinar, por ejemplo, les cuento una, miren, que una devota, una hermana espiritual mía, ¿no? Ella estaba haciendo la carrera de medicina en Panamá y bueno, de repente por asuntos financieros, ya es una carrera que le costaba porque creo que era una escuela privada y ya no podía hacerlo, ella es venezolana y entonces se vio un anuncio en el periódico que decía que había una señora así que patrocinaba estudiantes. Entonces licitó, y son, no sé, cientos o mucha gente se licita para eso. Y entre esas personas que licitaron, le pidieron una entrevista, le pidieron que vaya, había varias, no solamente ella. Y bueno, ¿por qué digo esto? Porque esto fue una instrucción de su maestra espiritual. Le dijo, termina la carrera, tienes que terminar tu carrera, ¿no? De médica. Entonces, bueno, ella siguiendo la instrucción de seguro, voy a hacer el intento. Y fue y habló con la señora. Y resulta que la señora era una señora hindú, piadosa, vegetariana de por vida.
Entonces le dijo, bueno, ¿por qué estás acá, joven? ¿No? Porque, ¿cuál es tu motivo de querer graduarte? Dice, bueno, yo soy devota de Krishna. Le dijo así tal cual, ¿no? Soy devota de Krishna, mi maestro espiritual me dio la instrucción de que yo termine la carrera. No puedo porque mis finanzas no me lo están permitiendo y bueno, por eso me estoy presentando, ¿no? Y entonces le dijo, bueno, yo también soy devota de Krishna. Le dijo, tienes todo el resto de tu carrera becada, no te hagas problema. Entonces habló con la secretaria y dijo, atiéndala. Fueron así 10 minutos que habló con la señora y Krishna le arregló la situación. Entonces, bueno, en este caso, claro, ella quizás inconsciente, bueno, no inconscientemente porque la señora sabía que era devota de Krishna, pero a veces hay gente que inconscientemente ayuda a personas que me ha pasado muchas veces, por ejemplo, en actividades misioneras, cuando teníamos que cruzar libros de una frontera a otra, que se ponía complicada la cosa, aparecen ángeles del Señor Supremo que no son devotos de Krishna, ni siquiera entienden mucho de lo que nosotros hacemos, pero como me acuerdo uno ahí entre Colombia y Venezuela, yo no estaba ahí, pero yo sé muy bien la historia, le dijo, pues yo le entro, ¿no? Y agarró y dice, porque mi mamá lee la Biblia y siempre dice que cuando hay misioneros hay que ayudarlos cuando son causas de Dios. Era complicado porque había manifestaciones, había bombas molotov, gases lacrimógenos. Él ayudó a los devotos, inclusive se peleaba con los gendarmes con sus palabrotas que decía, pero no te das cuenta que estos chicos son buenos, y bueno, empezó a decir sus palabrotas ahí, ¿no? Entonces el muchacho ni sabe lo que hizo, pero colaboró con el movimiento de Shila Prabhupada y seguramente que su vida espiritual va a seguir avanzando en este y en las próximas vidas. Pero hay personas que incluso no llegan a ese nivel y están tratando de hacer algo bueno, tienen alguna buena intención y ese camino también los va a ir purificando y en algún punto van a sentir atracción a la relación con Dios. Y ahí donde están, en ese punto es donde estamos nosotros, ahí vamos a estar nosotros para tratar de ayudarlos. Ahora el texto 12, que para terminar, dice, si no puedes emprender esta práctica, y esta práctica no se refiere a lo que acabo de decir, de hacer obras de caridad, sino a la práctica directa del servicio nacional que se venía mencionando en los textos 8, 9 y 10, en sus tres formatos de mente fija en Dios, o sadhana bhakti, o karma yoga, o sea, darle con conciencia de Krishna, dárselo a Krishna, el fruto del trabajo. Si eso no se puede hacer, entonces dedícate al cultivo de conocimientos, a Jnana Yoga. Hay un punto más elevado que el conocimiento, que es la meditación, dice Krishna. Mejor que la meditación es la renuncia al fruto de la acción. O sea, la acción devocional. No es renunciar al fruto de la acción como la anterior que daba a una causa altruista en el plano material, sino es mucho mejor que meditar que hacer karma yoga, hacer servicios en ya pensando que esto se va a ofrecer a Krishna. Ya que por medio de esa renunciación uno va a poder conseguir paz en su mente, ¿no? Entonces, bueno, habiendo dejado claro Krishna que el servicio devocional el camino directo es mejor, no negando el camino indirecto, ahora va a llegar a un punto muy profundo, muy maravilloso. Voy a leer un texto nomás, es el texto 13 al 20, que es el servicio devocional puro. Entonces dice, por ejemplo, el texto 13. Adveshta sarva bhutanam maitra karuna evacha nirmamo nirahankara samaduka sukakshami. O sea, la emoción con la que esto no es así como los recitadores así profesionales de los Vedas, que así como serían muy protocolares con cara seria, sino que Krishna acá, cuando empieza a hablar de su devoto, Krishna como se dice, se le hace agua a la boca, ¿no? Porque Krishna ama a sus devotos profundamente. Eso lo explicó en el Srimad Bhagavatam, dice, Sada Borridaya Mahyam. Yo estoy en el corazón de mi devoto, no estoy en el corazón de un yogi meditador, ni estoy en el corazón de un impersonalista. Donde yo me quiero situar es en el corazón del devoto. Y el devoto está en mi corazón, ¿no? Estamos los dos, cada uno respectivamente. Entonces, cuando Krishna habla de la devoción y de su devoto, se prende, por decir así. Eso es lo que quiere hablar Krishna, ¿no? Entonces dice, aquel que no es envidioso, sino más bien un buen amigo de todas las entidades vivientes, que no se cree propietario de nada, que está libre del falso ego, que es ecuánime tanto cuando hay felicidad como hay aflicción,
que es tolerante, que siempre está satisfecho, que es autocontrolado, que está dedicado al servicio devocional con determinación, con la mente e inteligencia fijas en mí, esa clase de votos es, dice, Same Priyaha, es sumamente querido para mí, sumamente protegido por mí, sumamente como deseado por mí, ¿no? Entonces, no se trata de lo que nosotros, en ese punto no se trata de lo que nosotros decimos, sino de lo que Krishna desea. Krishna va a llevar a ese devoto, incluso a la fuerza, lo va a llevar al mundo espiritual. Claro, nosotros estamos muy lejos de Krishna para amar directamente a Krishna, pero tenemos la posibilidad de desarrollar afecto, devoción, fe y determinación en Shila Prabhupada y sus seguidores puros, ¿no? Entonces, y si nosotros aceptamos, ¿no?, la guía del maestro espiritual y lo servimos con amor y devoción, o sea, somos materia dispuesta realmente a servir al devoto puro en toda circunstancia, entonces no hay problema a donde Krishna nos lleve después de este plano. ¿Sí? Pues, es como dicen en el mundo secular, cuando uno se enferma es igual, ¿quién me quita lo bailado? Entonces uno puede decir lo mismo, ¿quién me quita lo bailado en los kirtan? ¿No? ¿Quién me quita lo bailado en la varolla? ¿Quién me quita lo bailado en distribuir libros, en distribuir el santo nombre, en distribuir prasad? O sea, si no lo hice puramente, de todas maneras estoy asistiendo a alguien que es puro, que es el maestro espiritual, que a su vez está asistiendo a alguien que es sumamente puro, Mahabhavata, del máximo nivel que es Srila Prabhupada, ¿no? Entonces, como hoy un devoto me preguntaba en la mañana, o sea, ¿cómo podemos decir que lo nuestro es el servicio ocasional? Yo puedo decir, al menos yo puedo decir, lo que yo hago no es servicio ocasional. Quizás karma yoga de vez en cuando, pero porque está dentro del, como se dice, del paraguas protector de mi maestro espiritual, quien es un devoto puro, y que al mismo tiempo está sirviendo al Mahabharata, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, entonces ahí es donde puedo decir que lo que estoy haciendo se llama servicio ocasional, no porque tengamos un mérito particular, ¿no? Entonces, esa es la fortuna que tenemos nosotros, ¿no? Y bueno, ya si vamos a hablar un poco más técnico, para ir terminando, dice el néctar de la devoción, hay dos maneras de entender el servicio ocasional. Una se llama Kaikariam y otra se llama Karmarpanam. Karmarpanam significa que la labor cotidiana, lo que por deber prescrito este cuerpo tiene capacidad de hacer, se debe ofrecer a Krishna. Karma, labor, Arpanam, en devoción, en forma de adoración a Krishna. O Kama, o Swakarmanatan Avyarcha, dice también el capítulo 18 del Gita. Tu propio karma, Avyarcha, úsalo como ofrenda devocional al Señor, adóralo al Señor de esa manera. Entonces esa es una. Y después la otra se llama Kaikariam, que son las actividades que por constitución son netamente espirituales, que no son karmas materiales ofrecidos a Krishna, sino que son por constitución espirituales. Y estas son escuchar acerca de Krishna y sus devotos puros, las glorias de sus devotos puros y de Krishna, escuchar sobre actividades misioneras, por ejemplo, pasatiempos de Sankirtan son maravillosos, escuchar el santo nombre de Krishna, vibrar el santo nombre de Krishna, hablar de las escrituras con devotos. Dice, Machita Madgata Prana Bodayanta Parashparam Katayanta Chamanditya Tushanti Charamanticha. Dice, los pensamientos de mis devotos puros moran en mí. Ellos han consagrado su vida a mí y están constantemente hablando entre sí sobre temas espirituales. Hay tantos temas de investigación espiritual, tan nectarios es el Srimad Bhagavatam, tanta fuerza mental uno obtiene de leer el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam. Cualquier libro, yo siempre digo esto, ¿no?, que los libros de Prabhupada son como las vitaminas que hay en el botiquín de una persona que está padeciendo anemia espiritual, que somos nosotros. Entonces, por ejemplo, si uno necesita vitamina C, tiene que consumir Chaitanya Charitamrita. Si uno tiene problemas con el complejo B12, que es un complejo vitamínico esencial, se debe leer los 12 cantos del Srimad Bhagavatam, vitamina B12, ¿no?
Y después también tenemos vitamina BG, que es el Bhagavad Gita. Incluso los libros pequeños también son cápsulas de sonido que tienen una vibración particular y un objetivo particular, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si alguien tiene deseo de comer carne, entonces hay que leer Cazador y Sabio. Si alguien no entiende si la verdad absoluta es personal y personal, hay que leer Sisa Upanishad, ¿no? Si alguien quiere entender las cosas científicamente, puede leer, por ejemplo, Viaje fácil a otros planetas, ¿no? Y así cada libro, ¿no? Es como una herramienta para las enfermedades de la conciencia que periódicamente, por el influjo de las modalidades, nos están como se dice, abatiendo, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea general de este capítulo 12, que es chiquito pero poderoso. Son, es el capítulo más pequeño del Bhagavad Gita junto con el capítulo 15, o sea, tienen 20 textos cada uno, y este capítulo es hermoso y es muy poderoso, y como digo, es la conclusión de toda la sección Bhakti que hay en el Bhagavad Gita del capítulo 7 al capítulo 12. Así que bueno, voy a dejar por acá y voy a ver si hay alguna pregunta. Yo a ver, bueno, acá estoy viendo el chat. Son saludos de Iri Cárdenas Paredes, Laura Edith. Dice que está todo bien con eso. Bueno, todos están saludando. Francisco Román, desde Rosario, Hare Krishna. Lila Nandini, Leslie, Hare Krishna. Hilda Rita Sibori también está saludando. Y después David dice, escuché que Krishna está comiendo carne, así que dejen las austeridades y tan solo rindes a mí, ofreciéndome, bueno, parece que esto no es, como se dice, demasiado serio. A ver, aún, dice Francisco Román, dice, aún recuerdo una anécdota cuando fui al templo, en el templo de Buenos Aires antiguo, en 1999, con motivo del Ratha Yatra de ese año, yo tomaba fotos de los cuadros que había en el templo y su servidor dijo que yo pensé que era un periodista y que aclaré que le gustaban las imágenes y que quería conversarlas en fotos. Entonces dije, perfecto, no hay problema, y bueno, ahí Hare Krishna. Bien, a ver, preguntas por acá no veo. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor pueden externarla. Y si no, pues, podemos dejar por acá. De todas maneras, los que están formando parte de la comunidad de ISKCON Buenos Aires tienen la posibilidad ahora hay programas presenciales y eso también es muy importante. Bueno, supongo que siguen todos los protocolos que hay que seguir, o ya no sé cómo está el asunto del COVID por ahí. Pero qué bueno que puedan visitar el templo, qué bueno que puedan estar asociados en presencia física con los devotos, porque eso es lo que nos da vida, ¿no? Siempre nos da vida. Así que ya creo que es hora de que se abren las puertas del templo para el programa presencial, así que se pueden ir para allá y disfrutar del festival de domingo. Dice Pareja, Hare Krishna, Pareja. Pareja es un gran amigo mío desde hace mucho tiempo. No sé, creo que vives en Marcos Paz ahora, ¿no? O al menos la última vez que te vi estabas por ahí. Distribuidor de libros, un devoto muy serio en su práctica espiritual. Reverencias, hermano. Hare Krishna. Bueno, muy bien. Entonces, ahí los animo a que estudien más el Bhagavad Gita. Compartan el Bhagavad Gita con los demás, porque es como dice Vaisheshika Prabhu, cuando uno está lleno así disfruta la lectura de los libros, es el momento, es índice de que uno también debe compartir los libros con los demás.
Y como Shila Prabhupada pidió que nosotros como sus seguidores eh, también, también distribuyéramos libros, entonces la manera de tener entusiasmo para hacerlo es leer regularmente los libros. Hari Murari Das, Hare Krishna, están en Chile, es uno de mis amigos y hermanos queridos. Acá preguntan desde Neuquén, si una persona es devota de Dios con otro nombre, un Dios personal, por ejemplo Jehová o cualquier otro, si se entrega a Dios con fe y devoción, ¿obtiene la liberación? Bueno, sí, o sea, no tenemos el patrimonio de, de Dios, o sea, el patrimonio de Dios es de los devotos puros, no importa la institución en la que practiquen conciencia de Krishna. Por ejemplo, en la tradición judeocristiana hay muchos grandes beatos. Yo hice un estudio ahora vamos a festejar Gora Purnima, ¿no? Y en la época en que Chaitanya Mahaprabhu vino, apareció, estaba acá en este planeta, estaba Colón ahí con su asunto de querer viajar a la India y llegó a las Américas. No le dio el karma, pobrecito, para conocer a Chaitanya Mahaprabhu. Y por otro lado, también había una corriente de Bhakti muy fuerte en España. Estaba San Ignacio Loyola, Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz. Que entre esos tres es el que es así. La verdad que te vuela la cabeza cuando uno lee sus escritos. Realmente cuando uno lee sus escritos, uno sabe, este ser tiene alguna cosa con el raza Madhurya tiene ahí. Muy, muy profundas sus reflexiones de San Juan de la Cruz. ¿No? San Francisco de Asís, por Papa dijo en Australia, ¿no? Le preguntaron eso en un programa universitario que quisieron, y dijo, era un devoto puro, pero había llegado a la concepción paramatma de la verdad absoluta. Entonces sí, liberación, hay distintos tipos digo, niveles de liberación, ¿no? Entonces, cuando las escrituras dicen, bueno, por hacer esto uno obtiene liberación, sí, bueno, liberación puede ser que signifique que el camino de tu devoción se está abriendo. Por ejemplo, como dice, cuando uno practica el servicio nacional, libera a tantas generaciones para atrás y tantas generaciones para adelante. Que les abre la puerta a que la persona comprenda la vida espiritual, le está labrando el terreno, pero siempre la individualidad tiene que estar ahí, ¿no? Entonces, pues las escrituras dicen, ¿no? Que si uno recuerda a Dios, Jehová es un nombre de Dios. O sea, claro, hay dos tipos de nombres de Dios, los nombres directos y los nombres indirectos, ¿no? O sea, perdón, no, los nombres íntimos y los nombres más, como se dice, que tienen que ver con las funciones que él tiene dentro del plano material. Por ejemplo, Paramatma es un nombre del Señor Supremo en relación con una función que él ejerce en el cosmos material. ¿Mm? Antariami, es el Señor del Corazón, son nombres muy dulces, ¿no? Pero Govinda, ¿no? Gopal, Krishna, son nombres íntimos. Y se dice en las escrituras que cuando se cantan 3000 nombres de Vishnu, la potencia espiritual de 3000 nombres de Vishnu equivalen a decir una vez sola el nombre de Rama. Y cuando se cantan 3 veces Rama, eso equivale en potencia espiritual al nombre de Krishna. Por lo tanto, cuando nosotros estamos cantando la palabra Krishna, es como recitar 3000 veces los nombres de Vishnu. Entonces, el nombre Krishna tiene mucha potencia espiritual. Aún así, Prabhupada explicó también que en la Biblia hay suficiente información para alcanzar pureza espiritual, solamente que está muy vedado todo eso. La información. Yo trataba, sinceramente, a los 13 años me invitaron a un, ¿cómo se dice? Un retiro espiritual en Devoto, se llama una colonia, un barrio de Buenos Aires. Hay un convento y fueron 3 días de internado donde te explicaban los sacramentos y estas cosas. Y claro, sobre todo a mí me atrajo mucho el mensaje de Jesús y dije, bueno, yo quiero ser devoto de Jesús, quiero entregarme a Jesús. Inclusive cuando llegué al templo, ahí en Villa Urquiza, ese era mi viaje, siempre le decía a los devotos, ¿cómo puedo ser discípulo de Jesús?
por ejemplo, hoy recibí un mensaje de Bhaktisiddhanta Maharaj que decía que hay miles de jóvenes, chicos y chicas en la tradición judeo-cristiana, no sé específicamente de qué grupo, deciden ser célibes antes del matrimonio, por ejemplo, ¿no? Entonces, para hacer eso hay que tener mucha fuerza espiritual y mucha confianza en Krishna, en el Ser Supremo, ¿no? Entonces sí, sí, no, en el libro, un libro muy hermoso así para ecumenismo religioso es La luz del Bhagavatam. Y en ese libro, Srila Prabhupada dice que los devotos del Señor debemos hacer un esfuerzo mancomunado, así lo dice, de llevar las glorias del Señor a la humanidad sufriente. Entonces, Prabhupada está hablando de que la tradición islámica, la tradición judeocristiana, la tradición védica deben unir sus esfuerzos mancomunadamente para acercar el mensaje del Señor Supremo. Y en todo caso, si todavía no podemos llegar a trabajar en esa forma tan mancomunada, por lo menos respetar, ¿no? Respetar, pues eso decía Bhaktivinoda Thakur, ¿por qué yo tengo que ofender a mi hermano que está adorando al mismo Señor Gopal que yo concibo como el Señor Gopal en otra tradición, ¿no? Bueno, Sukasari pregunta, Sukasari gracias de México, de Krishna. Es una pregunta para usted. ¿A qué forma de Krishna se siente más atraído y por qué? O sea, si tiene que ver conmigo, yo todavía no me siento atraído a ninguna forma de Krishna. Me siento atraído a tratar de hacer servicio para Srila Prabhupada. Pero sí, o sea, acá en Cuarámaro tenemos una deidad extremadamente. Yo a veces les mando fotos por la lista de difusión se llama Radha Govinda y es una deidad muy especial, ¿no? Pero eso no puede ser así como, no puede ser así como especulado o sentimental. O sea, es esa atracción que uno va desarrollando por el Señor Supremo, alguna forma en particular del Señor Supremo, cuando haya suficiente, hay que transpirar la camiseta suficientemente, ¿no? Y como le he dicho una vez a usted, Sukasari, por ejemplo, que cada vez que uno distribuye un libro, está contribuyendo a que su cuerpo espiritual, una célula de su cuerpo espiritual, se sume al cuerpo espiritual que vamos a tener. Y como el cuerpo tiene millones de células, hay que distribuir muchos libros. Hay que hacer mucho servicio, hay que limpiar muchos pisos, barrer muchas ollas, escuchar mucho a los devotos y dejar que Krishna vaya haciendo lo que tenga que hacer, ¿no? Y Krishna nos va a ir dando atracción por él. Nosotros en todo caso estudiamos todas las formas del Señor, Varajadeva, Kurma, Kapiladeva, Ramachandra. Hay una lista de 28 encarnaciones que se mencionan en el Srimad Bhagavatam y algunas son muy prominentes. Y uno las va estudiando y cada vez que uno estudia una se siente atraído por esa. Cuando es el día de Varajadeva uno estudia y dice, qué néctar Varajadeva. Pero claro, Krishna es la forma suprema del Señor Supremo y el énfasis del Srimad Bhagavatam y el servicio señor que practicamos nosotros es Krishna Bhakti. Entonces estamos tratando de desarrollar atracción por Krishna. Esa es ¿cómo se dice? Nuestro objetivo. Bueno, entonces les agradezco mucho por la participación, le agradezco mucho a las autoridades del Templo de ISKCON Buenos Aires por darme esta posibilidad de hablar para mi propia purificación. Estos eventos se hacen 3 o 4, hay un cartel que explica, son los lunes, creo que el lunes, miércoles, viernes y el domingo. Y es muy lindo, ¿no?, que la comunidad de ISKCON Buenos Aires tenga abiertos estos espacios para discutir el Bhagavad Gita. Es muy lindo que muchos practicantes hablan del Bhagavad Gita y dan su perspectiva, su realización, y uno siempre aprende, ¿no? Como decía mi maestro espiritual, uno se sienta a escuchar Bhagavad Gita independientemente de que el orador sea cualificado o no, porque en realidad, como explicaba mi maestro espiritual, la clase la damos todos, ¿no? Porque cuando hay deseos de aprender sobre Krishna, esa fuerza hace que la persona que le toque disertar se inspire a hablar de Krishna. Cuando no hay deseo de hablar de Krishna, entonces
todos contribuimos para que la clase sea, como si, que nos nutra espiritualmente, o puede ser que, que no contribuyamos y también eso, como se dice, haga que la cosa no fluya tanto, ¿no? Entonces, última cosa, ¿cómo hacer para no perder la fe cuando el karma se pone pesado? Sí, esas pruebas son importantes de pasarse, ¿no? O sea, en realidad, eh, cuando tenemos problemas, pues son los momentos más buenos se llama crisis, ¿no? Y la palabra crisis significa procesos de cambio, en realidad. Si vamos a la etimología de esa palabra, tiene que ver con eso, con el proceso de cambio. Entonces, el sufrimiento también es una manera en que Krishna nos ayuda a que nosotros nos determinemos a servirlo más. Claro que hay que tener cierto nivel de atracción y de piedad y de comprensión de Krishna, ¿no? De apego a Krishna, porque hay personas que en el mundo material sufren y se vuelven más agnósticos, más ateos, que piensan que con la psiquiatría o con no sé qué cosa, o refugiándose en las drogas o vaya a saber qué cosa, uno se puede, ¿cómo se dice?, mejorar, pero en realidad el devoto sabe que, claro, y a veces hay que recurrir a asistencia psicológica, lo que sea, ¿no? Que ayude, que aporte, que ayude, pero nunca, como me decía Damantel Mejera, jamás ninguna terapia de esas alternativas va a reemplazar un buen canto de yapa, levantarse temprano en la mañana con entusiasmo. Se dice que el devoto es prachodayata, es parte del mantra Gayatri, que significa, es, como se dice, autosustentable, o sea, él sabe ya generar su propia fuerza espiritual. Eso es un brahman, alguien que tiene tantas herramientas en los yastras, en su práctica, en lo que tiene en su corazón tantas veces que vio al maestro. Por ejemplo, yo tuve la fortuna de vivir 12 años con un devoto muy avanzado como Bhakti-Bhujan Swami así al lado, ¿no? O sea, diariamente estando viviendo, o sea, uno aprende por estar con personas así, eso es impagable, ¿no? La verdad. Y claro, según, para hacer eso uno tiene que quizás desfocalizarse de cosas que tienen que ver con este plano, pero eh, digamos, el tesoro, la riqueza espiritual que uno adquiere, por eso dice Indra Goswami, si uno tiene que hacer esfuerzos por ir a visitar al maestro espiritual, aunque sea mucho esfuerzo de tiempo, como también económico, todo eso, es bueno hacer eso, porque de la asociación con esos devotos avanzados nosotros obtenemos el máximo beneficio. Hoy, gracias a Krishna, tenemos estos medios, podemos asociarnos con maestros espirituales y tener esa oportunidad de recibir su compañía, ¿no? Pero digo, ¿no? Ver a los devotos en la práctica actuar como mi maestro espiritual, ¿no? Un devoto muy avanzado, su humildad, su esfuerzo, su tolerancia, sufriendo enfermedades, sufriendo agravios, eh, sufriendo a veces porque las cosas no salían en el servicio nacional, sufriendo porque sus discípulos tienen problemas en la vida espiritual, o los devotos en general. Todo eso hace que cuando vengan esos problemas uno dice, ay, bueno, acá ya tengo como se dice, tengo un referente, tengo un ejemplo por donde yo agarrarme para saber que, bueno, lo que me está tocando a mí es muy chiquitito, lo que le tocó a Srila Prabhupada es muchísimo más, como se dice, grande, porque él es un devoto muy grande, ¿no? Y él podía pasar pruebas muy grandes. Y Krishna nunca nos pone una prueba que nosotros no podamos pasar, pero a veces pasamos por momentos de confusiones, es un hecho, ¿no? Y es ahí donde la dependencia en Krishna y los devotos debe calar hondo, ¿no? O sea, uno debe sentirse dependiente, es muy sano, ¿no? No dependiente morbo, ¿no? Porque eso, o sea, hay cosas que son nuestra propia responsabilidad y una persona así, como se dice, con plenitud de su ser, sabe que hay cosas que le corresponden a él y no se va, no va a ser, no va a ser una piedra, así un cascote en la mochila del maestro espiritual. Eso no es bueno, no es productivo para nada. O sea, uno tiene que saber reconocer.
esto está en mi mesa de trabajo y yo tengo que purificar, y es mi karma. Cuando ya no me da para hacerlo solo, no, entonces ahí, como se dice, uf, eh, si no me queda otra, ahí recurro al maestro espiritual y digo, necesito su apoyo, aunque sea denme por favor sus bendiciones, estoy pasando por un momento muy difícil, necesito su fuerza espiritual. Pero el trabajo es mío, el esfuerzo es mío y el karma que me llega es mío, entonces yo tengo que asumir eso como parte de mi paquete, ¿no? Y a veces el maestro espiritual también está pidiéndole a Krishna, por favor, ayúdame discípulo con lo que sea necesario. Y a veces eso que es necesario es justamente recibir pruebas, ¿no? Entonces a veces no es karma, a veces es prueba. Y tener ese, como se dice, hilo discriminatorio, esa inteligencia fina espiritual, requiere de tiempo y requiere desarrollar una relación con la yapa, con el mantra Hare Krishna, con las escrituras. Cuando hay algo que nosotros no sabemos bien tenemos que esperar, mejor cantar más rondas, mejor esperar y ya cuando Krishna ve que nosotros estamos queriendo que Él nos mande el mensaje desde adentro del corazón o por afuera o por las palabras de un devoto, nos va a hacer llegar justo el mensaje. Y les cuento una para ya terminar, porque no quiero extenderme más. Porque esto de tener pruebas difíciles que afrontar, bueno, en este caso no por karma, pero es propio también de los devotos muy avanzados. Por ejemplo, Bhaktisiddhanta Sarasvati tenía una prueba muy difícil, mucha oposición, mucha gente que lo criticaba, que lo difamaba, hace mucha cosa había ahí, ¿no? Y se habían ido sus dos tutores, sus dos mentores, que eran Bhaktivinoda Thakur y Bhakti-Siddhanta Sarasvati, se habían ido de este planeta. Entonces él dijo, voy a dejar de predicar, no creo yo, no me creo capaz de enfrentar toda esta capa gruesa de materialismo y de egoísmo y envidia que hay en donde me toca predicar. Entonces se abandonó a cantar el santo nombre y cantaba, porque bueno, él hizo un voto también de cantar, creo que era 1 millón de santos nombres antes de empezar a predicar. En este caso no lo hice, pero se fue, se recluyó y cantó y estaba diciendo mejor, yo ya no sirvo para predicar, no tengo fuerza, no soy capacitado. Y en ese momento de tanta sentimiento de pequeñez que él tenía, él había hecho unos escritos, comentarios del Chaitanya Chaitamrita, su Anubhasya creo que se llama. No me acuerdo, bueno, Anubhasya no sé si es de él o de Bhaktivinoda Thakur, pero son sus comentarios de él. Él también comentó el Chaitanya Chaitamrita. Y cantando ya por uno de esos días, una de esas hojas que él estaban ahí, se soltó de donde lo tenía en el cuaderno, no sé, y llegó a donde estaba él. Entonces la tomó y cuando tomó esa hoja era la instrucción de Chaitanya Mahaprabhu, así la Rupa Goswami, de que tenía que escribir libros y predicar profusamente. Y cuando él leyó eso, y en su meditación sintió así como que Krishna le estaba diciendo en el corazón, ya dedícate a lo que te tienes que dedicar, ¿no? Y él después de un tiempo, inclusive comentó que él tuvo un sueño donde tanto su guru Maharaj Gorkishore Das como su Shiksha guru Srila Bhaktivinoda Thakur se le manifestaron y le dijeron, no tengas miedo, o sea, todo va a haber problemas, pero todo lo que vas a necesitar para expandir tu misión van a aparecer devotos, van a aparecer lugares para hacer templos, van a aparecer, y sobre todo, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, ¿no? Que es el capitán como más de confianza de Bhaktisiddhanta Sarasvati para llevar la misión de conciencia de Krishna a Occidente y que fue el que nos está salvando de esta asistencia material ilusoria. Por eso nosotros nunca debemos abandonar jamás la asociación con Srila Prabhupada. Ahora sí los dejo, entonces que tengan feliz fin de semana. Hare Krishna. Buenas tardes. Nitai Goranga Premanande.